Quelli che ho avuto, no? Viva la Gamati, che ho avuto. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos a este curso de oratoria 1.0, el comienzo de muchas actividades importantes respecto a esta temática. Quien les habla, para quienes no me conocen, soy el doctor Walter Antonio Varela, en calidad de vicepresidente del Centro de Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Tucumán para toda la provincia de Tucumán. Me complace darle la cordial bienvenida a todos ustedes. Primeramente agradecer a todas las altas autoridades que están acá presentes, autoridades de la fuerza policial, autoridades judiciales, autoridades municipales, a todos nuestros colegas de la profesión libre tan importante, la profesión de Derecho, estudiantes de Derecho, público en general. Un agradecimiento en particular para las autoridades de la Municipalidad de Concepción y en particular al doctor Alejandro Molinuevo, que por razones de agenda nos pidió un poquito de minutos para que pueda llegar a tiempo, porque está en un acto de San Miguel de Tucumán, pero le extendemos a él un agradecimiento grande respecto a toda la gestión que hizo para apoyarnos desde el primer momento en esta actividad tan importante para todos ustedes. Es mi deseo que ustedes gocen de una excelente jornada, porque lo amerita. La calidad de la expositora ya lo van a ver, que es de primer nivel, es funcionaria judicial con orgullo. Llevo en el corazón el funcionariado judicial, así como la fuerza policial tiene la sangre azul, el funcionariado judicial también tenemos la sangre azul, en nuestro caso de la tinta, el papel, la justicia, el derecho, y compartimos esos altos valores con todos ustedes. Así que esta es una jornada muy importante y queremos mostrarles a todos ustedes el porqué de hacerlo acá en la Perla del Sur. Hoy nos toca, en suerte, estar en la ciudad de Concepción, una gran ciudad tan magníficamente conducida por el doctor Alejandro Molinuevo, y acá tenemos la sede central también del Centro de Funcionarios Judiciales, por primera vez en muchos años, desde la existencia de esta valiosa institución. Nosotros ya estamos en presencia territorial en el sur de la provincia de Tucumán, apoyando a todos nuestros asociados, brindando una serie de actividades para el bien común, porque es mi idea mostrarle a la sociedad que dentro del Poder Judicial tenemos autoridades muy destacadas que siempre han bregado por el bien común, que no solamente se dedican en forma silenciosa y abnegada a su loable tarea de administrar justicia, convirtiéndose en el corazón del sistema judicial. La verdad que es una tarea muy importante y también queremos agradecerles a la sociedad toda esta posibilidad que nosotros tenemos de representar a la justicia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de el compartir el conocimiento. El conocimiento nos da las llaves de la libertad personal, individual, y utilicemos esa llave para construir un futuro mejor para todos y todas. El sur tiene baluartes de primer nivel, de alta calidad. Siempre
nos acostumbramos a ir a la capital a aprender, a capacitarnos, a trabajar. Hoy, yo como defensor de tantos del federalismo, quiero que también el sur muestre estas valiosas perlas que tenemos en forma de, en este caso, funcionarios judiciales, pero también hemos compartido, decidí que abramos esta convocatoria a ustedes, fuerzas vivas, la importante institución policial, municipal, al futuro que son nuestros estudiantes, para mostrarles que el sur tiene personas tan valiosas como lo tiene la capital. Porque el sur también existe, es una frase, pero en realidad es así. Me siento orgulloso de representar, en este caso a esta institución, me siento orgulloso de presentar esta actividad porque el sur de la provincia de Tucumán merece ser también galardonado con actividades de primer nivel. Me honra presentar con estas breves palabras a nuestra distinguida expositora, la doctora Nati Cano, para quien pido un cálido y una fuerte bienvenida a través de un aplauso como se lo merece. Con ustedes, nuestra distinguida expositora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Bueno, la idea de esta charla es para que ustedes se lleven, digamos, unas herramientas necesarias para un mejor desempeño en sus funciones y también en la vida, ¿no? Porque de eso se trata. Así que la idea no es de, esto no va a ser una charla como hacíamos en la escuela de geografía, que estábamos todos que se dormían, de historia, no, esto va a ser bastante entretenido. Y porque de eso se trata, así que acá todos somos iguales, más allá de las distintas funciones. Como veo acá muchos funcionarios de la policía, que me gustaría que a futuro estemos hablando sobre lo que es la oratoria policial, que está muy bueno porque hay concursos de oratoria policial a nivel mundial. En México, por ejemplo, hay concursos de oratoria policial y estaría bueno, porque también permite ascensos y todo eso, así que está bueno. Veo mucha gente de los policías y está bueno. Como les decía, la idea es de que ustedes se lleven todo esto, todo lo que puedan aprender, para que puedan tener más confianza en ustedes mismos, para que ustedes lo que digan sepan decirlo, cómo lo van a decir, para que pierdan el miedo escénico, eso de cuando, bueno, tengo que decir un discurso frente a un auditorium o tengo que hablar de un tema determinado, cómo hago, cómo lo preparo, ¿sí? Entonces eso le va a servir para todos, para los alumnos que están en las carreras universitarias o terciarias, para ver, por ejemplo, cuando tengo que hacer, en el caso de algunos magistrados, tengo que hacer una sentencia y que la sentencia también, por más que sea escrito o en una audiencia, que sea oral, cuáles son las estrategias que tengo que llevar a cabo para tener una mejor litigación oral. Bueno, pero como les dije, esto va a ser bien desestructurado, así que he visto cuando el doctor Walter Varela dijo, bueno, le vamos a presentar a la expositora, vi como unos aplausos como así, como medio. Entonces voy a entrar de nuevo y ustedes me van a aplaudir con mucha ovación para que cortemos esto y empecemos con oratoria 1.0. A la cuenta de 3, entonces 3, 2, 1 y todo el mundo me aplaude con ovación. 3, 2, 1, a ver, la expositora Natalia Cano. Vamos. Mucho mejor, ¿sí? Es así. Entonces es como que cortamos lo que es el formalismo, porque acá todos somos iguales en el día de hoy. ¿Están listos para aprender?
Mire que van a pasar después acá, ¿no? Bueno, después de tanto tiempo he vuelto a este lugar maravilloso, pero desde otro lugar, porque acá presenté varias obras de teatro. Acá está mi querido Emanuel, de que ya me conoce. Así que bueno, ahora vamos a presentar desde otro lado lo que es la oratoria. Hoy estoy de docente. Bueno, a ver, ustedes se preguntarán qué es la oratoria. A veces uno escucha y dice, ¿qué es la oratoria? Hablan todo de oratoria, pero ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar, es saber decir, es saber comunicar. El privilegio que tenemos los seres humanos a comparación de los animales es que nosotros nos podemos comunicar, mediante el habla, podemos causar emociones, sensaciones en la otra persona, en el receptor en este caso. A comparación de los animales, que ellos no tienen ese privilegio comunicacional, sino de que ellos lo que hacen es de poder identificarse, por ejemplo, en el caso de que estén bajo una amenaza, ¿sí? O en el caso de marcar territorio, como pasa con el gato, que él marca un territorio, o por ejemplo el zorrino, en el caso de que tiene alguna peligrosidad, o él o su instinto presiente de que va a ser atacado, es como que él maneja su territorio mediante la orina, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces, a diferencia de nosotros, es que nosotros tenemos ese potencial, pero ese potencial nosotros lo tenemos que llevar a cabo de una manera limpia, de una manera de que se pueda entender, de que nuestro mensaje sea claro, preciso, para que el receptor en este caso pueda llevar o pueda, digamos, absorber ese mensaje de una manera limpia, es decir, que no tenga vicios en la oratoria. Muchas veces, hablamos y utilizamos palabras que a veces no tienen contenido, como lo vamos a ver más adelante, los vicios de la oratoria, que son las palabras parásito, que le llaman. ¿Por qué? Porque no tienen ningún contenido. Nosotros es como el comodín que usamos para agregar frente a una oración, pero en realidad no decimos nada. Cuando hay, en este caso, comunicación, por ejemplo, cuando hay comunicación, cuando leemos un libro, cuando un amigo dialoga con otro, cuando un cura da un sermón. También hay oratoria cuando, por ejemplo, ustedes pasan por una vidriera, me gusta este jean, me gusta este vestido, entonces ahí hay una comunicación en el precio. Entonces tiene que haber esta cuestión de lo que es el emisor y el receptor. Ustedes habrán visto cuando eran más niños en la escuela sobre las partes que tiene la comunicación. Ustedes vieron lo que era el emisor, el mensaje, el receptor. Esos son los canales de comunicación que uno tiene. Pero eso, tanto el emisor como el mensaje, que son los canales, el mensaje y el receptor, esas, si bien es cierto, son las partes de la comunicación, nosotros lo que tenemos que hacer mediante esos canales, de poder llevar a cabo un mensaje que sea claro. Cuando nosotros escuchamos, a veces a los políticos, generalmente, porque siempre los pongo de ejemplo, a los políticos, a veces hablan, pero no dicen nada. Generalmente la mayoría es como que versean, ¿no? A veces está de lo que es la oratoria política, que la tienen que saber llevar, pero a veces como que versean porque a veces como que dicen algo, sobre todo en tiempo de elecciones, dicen algo, pero no me convence, porque ese es el poder que tiene la oratoria, de provocarle una sensación al otro. ¿Qué emoción, qué sensación percibe el receptor? Si yo digo un mensaje, ¿cómo lo toma? Pero ¿cómo lo digo? Pero la oratoria tiene que tener esas cuestiones de lo que son los matices, el tono de voz, que eso le da como color a lo que es el mensaje. Hay una frase acá que me ha gustado mucho, que dice que es la oratoria en sí. No sé qué pasó. Suele ocurrir. Perdón.
puede ocurrir esto, si yo no tengo en claro, si yo no tengo en mi eje la tranquilidad y me pasa una cuestión así, ¿qué hace la persona? Se pone nervioso y la oratoria empieza como a tartamudear. No, todo hay que saberlo llevar. Como les decía, la oratoria. El hablar bien, considerado toda su extensión, abraza otras muchas virtudes y es hablar con prudencia, hablar con moderación, con reflexión, con elegancia, con modestia, con agudeza, con gracia y finalmente con todas las demás virtudes que se pueden comprender bajo el nombre de discreción. Porque como la sociedad humana sea el principal objeto de nuestro hablar, todo lo conduciere a la conservación o aumento de la sociedad será propio del hablar bien y todo lo que aquella fuere contrario y dañoso será también a este de quien ella depende. Me ha parecido un texto bastante, digamos, explícito de lo que habla en sí la oratoria. Como les digo, la oratoria es el saber hablar. Es un don ser orador, porque poeta podemos ser todo, pero como dice, o sea, el poeta, digamos que se hace, en cambio que el orador se nace. Esa es la diferencia. Entonces, la idea es de que ustedes cuando se vayan a casa ahora puedan decir, bueno, yo he aprendido algo o una herramienta que me va a servir para poder llevar a cabo lo que es la oratoria. Antes de pasar, digamos, lo que es la oratoria propiamente dicha, para llevar a cabo una buena oratoria tienen que tener confianza en ustedes mismos. Si ustedes no tienen confianza en lo que ustedes dicen, es muy posible de que la oratoria sea débil, haya muchos furcios, muchos vicios. Entonces ustedes primero tienen que tener convencimiento de lo que digo. Pararse frente a un auditorio que no es fácil. Este es el gran amigo que es el atril de los oradores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo al pararme acá me da seguridad. Pero si yo me paro acá, y hay que estar parado acá porque no tengo ningún elemento de soporte. Estoy yo acá. En cambio, si yo me paro acá y digo algo y el discurso, y también tengo que ver qué gestos voy a incluir. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo un discurso y si yo estoy así, y es muy posible que el receptor diga, no, la oradora está con miedo, la oradora no sabe qué va a decir. En cambio, si yo los gestos manejo esto es apertura, esto es darle participación al auditorio. También ustedes se van a fijar en los actos que muchos políticos o funcionarios o lo que fuese están parados así. ¿Ustedes han visto que se paran así? La mayoría se para así y la persona que interpreta los gestos es sinónimo de inseguridad. Porque las personas que tienen tendencia a lo que es, hablando el lenguaje corporal, y se tapa, digamos en este caso, literalmente los genitales, es inseguridad. Una de los grandes oradores en su tiempo del que se paraba así era Hitler, por ejemplo. Sin embargo, cuando le hicieron un estudio de cómo él se iba a parar, le dijeron no, porque eso demuestra inseguridad. Entonces, el poder que él tenía en su momento, le dijeron no va por ahí. Entonces, cuando él lo saludaban con la mano hacia arriba, porque eso era de superación. Entonces, todo eso, o cómo yo hablo, o cómo yo me paro, o cómo tengo esta cuestión que se llama lo que es la destreza escénica, eso me permite tener confianza en uno mismo. Confianza independientemente si anda el PowerPoint, si anda el reflector, si anda la música, lo que fuese. Pero si yo manejo esto, el escenario o en donde fuese, yo tengo esa confianza, mi oratoria va a ser mucho más fluida, mucho más entretenida. Tiene que haber seguridad en las palabras, convencimiento primero en lo que digo, cómo lo digo. Luego en la forma de pararse, en la forma de vestir, que ya lo vamos a ir viendo, para que tengan una mejor oratoria. Se hace una oratoria como más, digamos, complicada, podríamos decir, en el caso, por ejemplo, de funcionarios, en el caso de la policía que llevan un uniforme. La oratoria tiene que ser sumamente brillante, por el solo hecho de que ya tienen un vestuario, por decirlo así, o vestimenta determinada. Entonces tiene que ser sumamente brillante y tiene que haber un manejo
de cómo lo digo. También en lo que es la oratoria de la política, también, porque generalmente lo que usan la oratoria política, en este caso son, digo la redundancia, el tema de los políticos, una vestimenta en un color azul a gris. Ese, digamos que es el color que predomina. ¿Pero por qué? Porque representan lo que es la diplomacia y la elegancia. Pasando. Bueno, hasta que esto suele suceder. Una de las, digamos, posibles, ¿me lo puedes ver, Carlita? Una de las ejes, digamos, de lo que es la oratoria es la respiración. La respiración, digamos que todo ser vivo, posee lo que es el proceso vital móvil que tienen todos los seres vivos. Tanto los animales, los vegetales, como los humanos, todo ser vivo respira. Entonces, esos son uno de los pilares fundamentales que tiene que tener la oratoria, la respiración. Pero uno dice, bueno, pero podemos respirar, sí, respiramos, sí, pero existen dos tipos de respiraciones, lo que es la respiración diafragmática y la respiración torácica. La que predomina en lo que es la oratoria es la respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque yo, al respirar, tengo que hinchar la panza y que eso sale, esa respiración, de la panza, no del pecho. No es esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me permite? Si yo respiro bien, que eso es uno de los aliados de la oratoria, uno de los pilares fundamentales, si yo respiro bien, voy a tener una mejor oratoria sin furcios, no me voy a quedar sin aire, no voy a decir tal cosa, la otra, ¿sí? Sino que voy a tener como una respiración y mi lenguaje va a ser mucho mejor, e inclusive va a tener mejor matices, las palabras que yo utilizo, mejor sonido. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que les voy a enseñar a ustedes es no respirar, sino a reeducar la respiración. Porque ustedes creen que están diciendo una oratoria bien y en realidad no. Entonces, lo que yo les voy a enseñar ahora es a respirar. Si ustedes saben respirar, van a poder tener una mejor oratoria. Si no lo saben respirar, es muy posible de que la oratoria sea débil, se caiga, no se entiendan las palabras que ustedes quieren decir. Puede haber los vicios de la oratoria, como ser, por ejemplo, una deglución de consonantes, que no se entienda hasta la última palabra que les digan, o una, digamos, fusión de consonantes. Entonces, lo que les voy a enseñar ahora es a respirar. Todo el mundo de pie y vamos a respirar y les voy a enseñar cómo van a tener una mejor oratoria. Sí. Bien. Ay, qué lindos verlos a todos hacia mis alumnos. Bien. A ver, acá todos nos vamos a descontracturar. Yo les voy a enseñar a respirar y van a decir, a la profe me ha enseñado a respirar y todo, van a decir, ahora tengo una respiración diafragmática, ¿sí? Bien, todos se van a tocar acá la panza y van a respirar, y lo que yo necesito, ustedes han visto cuando duermen, ¿qué hace la persona? Ustedes ven y se infla la panza. Cuando ven a un bebé durmiendo, se infla la panza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es respirar y que la panza, no esto, sino que respiro y la panza tiene que ser un globo porque va por el diafragma. ¿Sí? Entonces, respiro y hago 3, 2, 1. Respiro, siento la panza hinchada, largo despacio. Respiro de nuevo. Bajo. Respiro. Bajo. De nuevo, todo el mundo, pero quiero que sean a conciencia. Respiren. Bajo. Perfecto. Sentados. Aplauso para todos.
¡Ay, esos aplausos que le falta vitamina! ¡Más fuerte! Liberemos tensión. Bien. Cuando ustedes necesiten decir algo, un discurso o lo que fuese, tienen que saber respirar. Si ustedes tienen una respiración diafragmática y leen algo, va a ser totalmente distinto, inclusive va a sonar diferente. Si yo, por ejemplo, leo algo y respiro de una manera diafragmática y voy diciendo el texto, largando con la respiración, va a ser otra cosa y ustedes no se van a agitar y van a poder estar 3, 4 horas hablando, sobre todo cuando tengan en una audiencia, por ejemplo, y que la audiencia siga y van a decir, bueno, ¿cuándo vamos a un cuarto intermedio? Y no pasa nada, entonces tienen que defender algo, decir algo o exponer algo, va a ser mucho mejor. Bien. Esto me quedo en el PowerPoint, ya tengo en la cabeza lo que sigue. Bien, la relajación. La relajación es otro aliado de la oratoria. La relajación, a comparación, digamos, de lo que es la tensión, es cuando yo descargo todo lo que es los nervios, o cuando tengo esa cuestión de contractura, es lo contrario. Entonces, uno de los aliados de la oratoria es la relajación. Si yo me relajo, si yo respiro bien diafragmáticamente y si yo tengo la relajación, mi oratoria es muy fluida. ¿Cómo voy a hacer la relajación? A mis alumnos de teatro, porque también soy actriz, más allá de profesional del derecho, soy actriz y baterista. Más allá de eso, yo a mis alumnos, antes de salir a escena, yo les hago hacer un ejercicio para que ellos puedan relajarse toda la cara, todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los artistas somos, digamos, tenemos el cuerpo, usamos al cuerpo como un instrumento. Entonces, el cuerpo para nosotros es importante. Si el cuerpo está tensionado, el auditorio va a estar tensionado. Porque ustedes estando acá, o estando, no sé, en una plaza, dando un discurso, o en una misma sala de audiencia, nosotros transmitimos energías. Y aunque ustedes no quieran o no, el receptor percibe esa energía. Si el emisor está tranquilo, le va a dar tranquilidad al receptor. Si yo sufro, el receptor también lo sufre. Si yo estaba nerviosa y no sabía cómo manejar el PowerPoint porque se me lo ha trabado por lo que fuese, y usted va a decir, ay, pobre, se le ha jodido el PowerPoint, ¿qué vamos a hacer? Y esto sigue. El show debe continuar, como sea. No sé, me pondré a hacer malabarismo acá, pero de una tengo que seguir. Ustedes, esto es muy importante. Ustedes tienen que manejar la situación, no la situación los tiene que manejar. Porque si la situación los maneja, entonces vamos a tener una oratoria bastante débil y vamos a empezar con el tartamudeo y vamos a pasar con la deglución de consonantes y va a pasar después con la fusión de consonantes y después le vamos a agregar consonantes y así sucesivamente. Entonces, ustedes, eso como cartel luminoso, ustedes tienen que manejar la situación. Con respecto a la relajación, como les decía, hay un tips que se llama el caballo, que eso después lo pueden aplicar. Cuando ustedes estén en un momento de tensión antes de rendir un examen, antes de ir a una audiencia, antes de tomar una declaración de alguien o lo que sea, eso es un ejercicio individual que lo tienen que hacer, ¿sí? Lo pueden hacer en el baño, lo pueden hacer en un lugar que se llama el método del caballo. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchos músculos en la cara y de los cuales, si nosotros no tenemos relajados los músculos, el receptor percibe eso. Entonces, nos ven cuando estamos preocupados, nos vemos cuando estamos tristes, porque transmitimos constantemente eso. Si nosotros estamos así, el receptor está enojado, está nervioso, ¿y qué hace la otra persona? Maneja esa situación y dice, no está nervioso, entonces le voy a hacer más preguntas en el momento del examen, o le voy a presentar otros hechos en una audiencia, o voy a hacer tal cosa, porque nosotros expresamos eso. Si nosotros tenemos una cara de relajación, la otra persona no va a saber
con qué vamos a salir. Y eso lo tienen que tener bien en claro. El método este que le digo, el método caballo, es un método donde es como que descontracturo toda mi cara. Y mucha gente se reía, yo me acuerdo de los alumnos que cuando les decía, y me decían, pero doctora, ¿es así? Sí, es como que largo la tensión, aunque ustedes no quieran creer, y lo hacen en la casa. ¿Y cómo es esto? Yo largo toda la tensión muscular de la cara, ¿sí? Entonces, todos así. Entonces, todo el auditorio, quiero relajación de la cara. En 3, 2, 1. A ver, porque no los veo de aquí. Veo mis caballitos, a ver. 3, 2, 1. Acá nadie es ridículo, nadie es nada. Acá todos venimos para aprender, para tener una oratoria mejor. A ver, 3, 2, 1. ¿Sí? A ver allá. Ay, allá veo, allá un potro veo allá. A ver, veo un potro, un potrillo veo allá. A ver, 3, 2, 1. A ver, todos los policías sorpréndanme. A ver, porque siempre esa cara de póker que tienen, entonces, a ver la relajación. ¿Vamos? Excelente. A ver, allá atrás. 3, 2, 1. Ay, allá, a ver allá. Ay, allá veo el caballo del zorro, veo allá. A ver, 3, 2, 1. Hay algunos que veo que están soplando un globo y no es eso, es esto. ¿Sí? 3, 2, 1. Bien. Ay, lo veo ahí un caballo enojado. A ver acá. A ver, un chúcaro lo veo acá. A ver. 3, 2, 1. Excelente. Aplauso. Aplauso. De eso se trata. ¿Sí? Esto es la idea de descontracturarse, de no ser esto. La oratoria es eso, es que nos descontracturemos, manejemos nosotros la situación. ¿Sí? Bien. La correcta pronunciación, la dicción de las palabras. Me voy a poner, porque yo soy una señora mayor, entonces me voy a poner, ¡ay, qué lindo los veo ahora! ¡Ay, uno que veo allá lo veía medio feito, pero ahora lo veo lindo, lo veo! Bien, la correcta pronunciación, dicción, articulación de las palabras. Los 4 enemigos de la pronunciación, el apuro. Ustedes vieron que hay personas que hablan a las chapas. Todo el tiempo hablan, no se te entiende. Entonces la persona que habla 1000 es muy posible de que no se le entienda. De que en vez de decir la palabra autoridad, con la D al último diga autoridad. No sé si han escuchado así que, ¿verdad? Y la verdad es porque habla rápido. Entonces cuando pasa una cosa así, para, no te entiendo, tranquila. Hacer la respiración diafragmática, así le van a decir. Entonces, ahí cuando les digan eso, entonces para que puedan respirar y para que puedan tener una buena dicción. El coloquialismo malentendido. Muchas personas, la mayoría, es como que nosotros hablamos en un círculo íntimo y hablamos, pásame tal cosa, empieza. ¡Salud! Entonces, todo eso, aunque ustedes no quieran creer, se va haciendo vicios constantemente. Entonces, si nosotros en el círculo íntimo tenemos ese tipo de oratoria, no me quiero imaginar cuando estén en un auditorio. No digo de que tampoco vamos a decir, bueno, respiremos ahora en una reunión de asado. Respiremos ahora todos juntos una respiración diafragmática. Tampoco es así. Pero no lo hagamos tan recurrente a eso, porque después esos vicios se van haciendo más grandes y después es muy difícil de corregirlo. Y cuando eso lo planteamos en un discurso o en digamos, en un juicio o en el mismo, qué sé yo, en la misma oratoria social que a veces podemos tener, después se hace más difícil corregir, porque los vicios es como que se van haciendo mucho más fuertes. La pereza. La gente que habla despacio y la gente que habla lento. Hola, ¿cómo andás? Bien, y vos.
ya me aburrió. Entonces, hay gente que es así. Entonces, cuando es la pereza, ¿por qué? Porque no es que no le falta lectura, no, sino que le falta tener un poco más de matices, más de luminosidad, más esta cuestión de atracción en su oratoria. Luego está la timidez, la persona que habla para adentro. ¿Ustedes han escuchado a la gente que habla para adentro? Esa cosa, y no se le entiende. Entonces, lo que hay que hacer y aprender en la oratoria es lo que se llama la articulación. Articular. Entonces, todo el mundo vamos a cantar el arroz con leche. Así le hago a mis alumnos de oratoria. El arroz con leche, que uno dice es una canción infantil, es la canción donde nos permite una mejor articulación. Lo hacen los grandes oradores, aunque ustedes no quieran creer. Uno de los oradores, digamos, uno de los profesores de oratoria que le hicieron a Macri en su momento, les hacía cantar el arroz con leche. A Macri les hacía cantar el arroz con leche. ¿Por qué? Porque es una canción infantil simple, pero por las consonantes que tiene o las palabras es mucho más fácil para la apertura, ¿sí? Esta cosa de arroz con leche. Entonces, se entiende lo que está diciendo. Entonces, todo el mundo vamos a hacer la articulación para hacer el arroz con leche. Cuando ustedes tengan que hablar frente a un montón de personas, o como les vuelvo a decir, o tengan que ir a un juicio oral, tengan que aplicar la litigación oral, o lo que fuese, tienen que decir el arroz con leche. Y aunque ustedes no quieran creer, en el momento de decir el discurso, van a tener esa blandura suficiente, apertura y abertura para tener una mejor oratoria sin furcios. Entonces, todo el mundo vamos a cantar el arroz con leche y los quiero ver. 3, 2, 1. Vamos. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Bien exagerado. Que sepa tejer. Que sepa bordar. Vamos. Sepa abrir la puerta para ir a jugar. Más exagerado. Yo soy la viudita del barrio del Rey. Quiero casar y no es más. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Muy, pero muy bien. ¿Aplausos? Todo el mundo ahora cantando el arroz con leche en el lugar donde estén. Imagínense, paso por la comisaría y todo el mundo cantando el arroz con leche. Fantástico. Voy por la municipalidad, todo el mundo cantando arroz con leche. Es genial, ¿no? Ahí la Cámara de Documentos y Familia, todo el mundo cantando arroz con leche. Es fantástico. El arroz con leche, como les digo, es una canción infantil y generalmente se lo utilizan las canciones infantiles, inclusive para la oratoria. La lectura, por ejemplo, de la Caperucita Roja se lo utiliza mucho para la oratoria por el tema de la tonalidad, ¿sí? Cuando aparece el lobo, ¡oh, el lobo! Entonces ahí aparecen lo que son los tonos, los volúmenes, y cuando tiene que ver con una cuestión de articulación, cantamos el arroz con leche. O sea, para que ustedes tengan un mejor desempeño en la oratoria, lo que tienen que hacer es leer un libro de infantil, precisamente lo que es la Caperucita Roja, o también cantar alguna canción, como en este caso le hicimos, cantar el arroz con leche para tener mejor articulación. ¿Estamos? ¿Cómo la están pasando? A ver, ¿cómo la están pasando? Bien. La expresividad, silencios, velocidad, volumen, tono y matiz. Esta es la mejor parte para mí. Los silencios. Los silencios generalmente lo utilizamos en la lectura, que son para rellenar espacios. Pero no tenemos que confundir lo que es el silencio con los baches. Porque a veces decimos, bueno, está hablando el orador
y hay un silencio. Uy, se ha olvidado. Empieza a sufrir, no sé si les pasa. Uy, se ha olvidado. O empieza a tartamudear la persona, ay, no sé, y sufre. Y entonces la persona está así, y todo el auditorio está así, sufriendo, porque no saben cómo lo van a salvar a la persona. Entonces, los silencios hay que tener bien en claro. Y también los silencios se los utiliza el orador para darle suspenso a algo determinado. Por ejemplo, los silencios se los utiliza mucho cuando queremos que la otra persona, en este caso el receptor, tenga intriga de lo que digo. Por ejemplo, si yo acá a mi amiga personal, a Gaby, yo le digo, Gaby, te tengo que contar algo. Silencio. Y tiene que ver con vos. Entonces, ¿qué provoca en el receptor? Ansiedad. Contame, me va a decir ella, decime en otro momento. Peor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque manejo los silencios del orador para darle esa suspensión. ¿Sí? O, por ejemplo, a ustedes, en la policía, ay, estoy fanática de los policías, me gusta eso, me gusta el alumnado. O, por ejemplo, ¿cuándo tengo que venir para hacer el trámite? No hay personal disponible. Pero ¿cuándo más o menos? En otro momento. Entonces la persona no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces viene con esa ansiedad, viene con esta cuestión, ¿sí? Tengo que hacer, no sé, el certificado de buena conducta. Pero usted sabe que me ha pasado, hay que ver. Depende de los antecedentes. Es que tengo que presentarlo cuanto antes en el trabajo. No hay formulario. Entonces, esta cuestión es como que nosotros manejamos la emoción con la oratoria, aunque ustedes no quieran creer, van haciendo esos suspensos. Entonces hay que manejar esos silencios. Pero el silencio no debe transformarse en un bache, no debe durar ni 2 o 4 segundos, porque eso seguro es que se ha olvidado. Es de una que si yo digo 2 o 3 segundos se ha olvidado, hay un bache. El tipo se olvidó, se le hizo una laguna mental y es de una no sabe. Entonces, los silencios hay que saberlos manejar en la oratoria para que no caigamos en este falso mutis de decir, me olvidé el parlamento. La velocidad. La velocidad tiene que tener, digamos, el orador esta cuestión de que no diga la oratoria de una manera, como les decía así vulgarmente a las chapas, sino que tener una velocidad para que la persona no se aburra, no diga, ay, che, ¿a qué hora termina esto? Me quiero ir. Entonces la velocidad tiene que ser, digamos, gradual, ni tan apuro, porque si no estamos cayendo en el apuro, y otra de que no sea demasiado lenta para no aburrir al auditorio. Los tonos. Estos tonos tienen que ver con una cuestión de lo agudo y de lo grave. Ahí es donde yo les quiero decir que ustedes lean siempre cuentos infantiles, porque los tonos me maneja de lo agudo, porque el tono, digamos, grave se lo utiliza para dar suspenso. Por ejemplo, le digo a Gaby, te tengo que contar algo. Esa cosa que generalmente se lo usaba mucho en los radioteatros, que la gente se imaginaba, aparecía el león de Persa. Entonces toda la gente se imaginaba, o aparecía la bruja con una voz más aguda, depende de la tonalidad. Y a veces caemos en el error cuando decimos, baja el tonito. Ustedes han visto cuando dice, para, che, bájame el tonito. Y en realidad está mal dicho eso, porque en realidad es el volumen, no es el tonito. Porque si me dice, por ejemplo, Gaby, no, che, baja el tonito, yo le voy a decir lo que le estaba diciendo de una manera grave. En realidad, lo que tengo que bajar es el volumen, no el tono. Entonces, cuando uno le diga, che, bajame el tonito, que me ha pasado, cuando decía, no, bajame el tonito, yo le hablaba de una manera grave. ¿Y por qué me hablas así? Y porque me estás diciendo que baje el tono, no el volumen. El volumen es lo que gradúa
la cuestión esta, la oratoria, o muy alto o muy bajo. Pero el tono es ¿se entiende? Entonces, a veces nosotros utilizamos los discursos que damos y a veces hacemos muy agudo o hacemos, dices, ay, cómo aturde, o cómo habla muy bajo, o no se le entiende, porque nosotros no manejamos eso. Y ahí es donde aparecen los matices. Los matices es lo que le damos color a nuestra oratoria, porque la oratoria a veces es como blanco y negro, es una película de blanco y negro, toda nuestra oratoria, pero si nosotros le ponemos matices, es decir, color, es decir, entretenimiento, ¿sí? Eso está bueno. ¿Por qué? Porque hace una oratoria más enriquecedora, hace una oratoria más entretenida, ¿sí? Como allá veo que una persona, usted está bostezando, ya lo voy a hacer pasar. ¿Cómo se llama usted? A usted le digo. No. A usted, a ver. ¿Cómo se llama usted que me ha gustado ver? A ver usted, que estaba bostezando. A usted. Y encima es de lindo. A usted le digo, usted estaba bostezando. Sí, usted que me está mirando. Usted estaba bostezando. Sí, usted estaba bostezando. Se estaba rascando la cabeza. ¿Cómo se llama usted? Iván, me gusta el tono de Iván. A ver, tiene una voz de locutor. Pásale. ¿Cómo se llama usted? Pásale. Iván. ¿Cuántos años tiene usted, Iván? 27. Muy bien. Un aplauso para Iván, que se estaba durmiendo. Tiene una voz para, lo estoy mirando así, está bueno para hacer de obra en una obra infantil. Está bueno. Lo veo así, un perfil así de una voz bastante importante. Bien. ¿Cuáles son los vicios? Acá presten atención, pongan así las antenas, porque está bueno los vicios oratorios. Esto acá es para divertirse. Los vicios oratorios y la importancia de evitarlos. La falta de proyección. Cuando yo no proyecto hacia la última butaca, en este caso, que la última persona no me entiende. Siempre tiene que haber proyección. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el micrófono, a mí se me tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Porque esto es un soporte, pero puede ser que falle. Y si yo estoy en una plaza y tengo que dar un discurso y justo se me ha quedado, se cortó el cable o lo que fuese, a mí se me tiene que escuchar, independientemente de los sonidos onomatopéyicos que puede haber. Qué sé yo, qué pasa, que está el señor Orly cantando ahí en la vereda, ¿sí? Los temas del Paz Martínez, o que aparece, no sé, la sirena de la ambulancia. Entonces, para mí tiene que proyectarse, mi voz se tiene que proyectar. Siempre tiene que haber proyección, potencia de la voz para que sea una oratoria bastante limpia. La articulación cerrada, como les digo, esta cosa de que está cerrado, que no se entiende, que no hay apertura en lo que digo, que no hay abertura, que no se me entienda. La articulación blanda y deglución de consonante, es lo que yo les decía. Verdad, autoridad. Y la D, autoridad, verdad, absoluto, dicen algunos. Y la B larga, ¿dónde me la comí? Entonces, eso hay mucha deglución y generalmente, por desgracia, los tucumanos nos comemos mucho eso. Hablamos así, no hablamos todo el tiempo de sí, verdad, che, la autoridad, no sé, ¿qué sabe vos? Hablamos así. La anexión de consonantes, o le sacamos o le agregamos. Síganme. ¿Ustedes han escuchado eso? Díganme. Y a veces me ha pasado que en discursos de políticos escuché eso. No podía creer, yo no sabía si meterme detrás de los árboles. Cuando escuchaba, síganme, no los voy a defraudar, decía aquel presidente de la nación que fue Carlos Menem. Díganme, síganme. Entonces es como que le agregamos eso. Tengan cuidado porque si no suena muy
es como bastante vicioso, bastante sucia la oratoria. Las muletillas. Generalmente nosotros somos unas personas que usamos muchísimas muletillas. En mi caso, por ejemplo, de hace muchos años atrás, en mi adolescencia estaba de moda el grupo Aerosmith. Entonces salió un tema musical de ellos que se llamaba Crazy. Y todo el mundo, todos los adolescentes decíamos, estabas crazy. Y cuando decíamos alguna palabra o no sé, citábamos algo o armábamos una oración, decíamos, estás crazy. Y no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Pero por qué? Porque nosotros estaba de moda. Y muchas veces usamos eso. Inclusive escuché hace poco que algunos adolescentes, callate emoción. A mi sobrina tenía otra cosa, no sé, tenía... como que yo quedo ahí. Entonces, ¿qué significa? No sé qué significa, pero se dice. Si no, no está dentro del sistema. Y hay a veces que usamos palabras que decimos, si no, no estamos fuera. Si vos no decís en este caso, como me pasaba en la adolescencia, crazy, no estaba dentro del sistema de moda, por decirlo así, o en este caso, callate emoción. Yo digo, ¿y es eso? Entonces a veces usamos palabras y que se van, digamos, teniendo más fuerza, más vicioso lo que es la oratoria. La expresión cantada. ¿Ustedes han escuchado gente que hablan como si fuera que están cantando? Y cantan, entonces como que tienen eso. ¿Y cómo se corrige eso? Con la lectura, el duelo de lectura. Así se corrige, por ejemplo, hagamos un duelo de lectura. Me acuerdo cuando yo era niña, mi abuela me hacía leer el diario. Lo primero yo tenía que leer los avisos fúnebres. Y una. Después me hacía leer la parte de economía, mi abuela. Entonces, con el diario yo leía todo el tiempo, porque el diario era muy difícil en ese tiempo. Yo tenía ya 7 años y ya me tenía que saber leer. La idea es de que ustedes tengan esa, digamos, gimnasia, por decirlo así, de que ustedes lean constantemente cualquier tipo de lectura, sea una lectura infantil, sea no la lectura del catálogo de Avon, ni los de Martina di Trento, que está buenísimo, pero no nos aporta nada. Nos aporta, bueno, que es lo que está de oferta. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, las novelas policiales que les recomiendo, las novelas policiales están buenísimas, ¿por qué? Porque manejan un léxico sumamente rico. Entonces, al leer eso, más allá de que es muy, las tramas son muy buenas, está bueno para que ustedes puedan ir incorporando algunos léxicos e inclusive en la escritura se le va a hacer mucho mejor y más enriquecedor. Luego está la atención foniátrica, la gente que habla con el ceteo o la gente que habla de manera gangosa. Esto quiero hacer un paréntesis porque es como que siempre lo tomamos como motivo de risa. Contame un chiste de gangoso. Y no es así. O a veces lo cargan porque hablan con el ceseo. Eso tiene, digamos, al ser una patología, tiene, digamos, una cura, por decirlo así, porque tiene que ir al fonoaudiólogo. Pero no hay que tomarlo como algo de burla, de risa, porque la gente que lo padece lo sufre. Entonces, ¿cómo lo tenemos que ayudar a la persona? También, aunque ustedes no quieran creer, más allá de que puedan ir a una fonoaudióloga, tienen que tienen que enseñarle a leer, porque ellos tienen problemas también a veces de lectura. Entonces, lo que tenemos que enseñarle es a leer, es hacer este duelo de lectura para que tengan, digamos, esa oratoria mucho mejor, porque eso se corrige. Entonces, cuando veamos una persona así, no tratemos de liquidarlo con la broma, porque si no esa persona es como que se va limitando en su hablar y su oratoria cada vez más deficiente y hasta llega un momento que después se transforma en lo que es el miedo escénico. Y cuando tenemos ese miedo escénico y empezamos a transpirar las manos en el miedo escénico, después ya no nos podemos parar detrás de acá, ni atrás, ni adelante,
que nuestro mayor amigo es el atril en el orador. Entonces tratemos de darle otra vuelta de tuerca y ayudarlo a la persona y ponerse en el lugar de esa persona tratándolo de ayudar a leer. El cuerpo al servicio de la palabra. Esto es fundamental. El manejo del cuerpo y la imagen del orador. La imagen en la persona es muy importante. Es muy importante la imagen del orador. Yo he visto algunos oradores que parece que estaban en un discurso, tanto mujeres como varones, parecían que venían de lavar la ropa. Entonces, está la famosa frase que dice Mirta Legrand, donde dice, como te ven, te tratan. ¿Y qué cosa es cierta? La imagen en el orador tiene mucho que ver porque implica respeto. Por ejemplo, en el caso del uniforme de los policías, implica respeto. Y es un color azul determinado, entonces ya, al tener el uniforme, ya implica un respeto. Entonces, los oradores comunes tienen que tener mucho cuidado al momento de vestirse. ¿Por qué? Porque la vestimenta también dice mucho, muchísimo. Sobre todo las personas que están dedicadas, por ejemplo, a ceremonial y protocolo. Las personas que lo entienden a eso, que están en ceremonial y protocolo, están en esos detalles. ¿Por qué? Porque implican un cierto respeto hacia una comunidad. Últimamente yo he visto a algunos, tanto mujeres como varones de ceremonial y protocolo, que la ropa, últimamente vi no hace mucho, a unas personas que estaban vestidas como de, más o menos como del famoso top o de pupera. No me parece. Porque si están frente a un ceremonial y protocolo de una institución, tienen que inspirar respeto. A mí no me inspira respeto. Porque era como si fuera que venían, no sé, de bailar. Y no es eso. No sé si les ha pasado que ven algunas vestimentas y dicen, che, o con el cargo que tienen, no pueden. No estoy hablando de una cuestión de marcas ni de nada, pero ser una persona presentable, de tener una persona y decir en su aspecto, en decir inspiro esto, inspiro el respeto, porque la persona, sino qué credibilidad frente a mi oratoria, si yo digo algo, qué credibilidad puedo dar si yo tengo una vestimenta así zapallastrosa, no me sirve. Porque todo lo que yo digo va a ser en vano. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. La forma de vestir es lo que les acabo de decir, otro canal de comunicación no verbal. ¿Sí? Ustedes han visto que con solo ver una persona ya se dan cuenta y dicen, esta persona debe tener algún cargo, debe ser algo, debe ser alguien, por la forma en cómo se viste, sacando a las personas que ya tienen un uniforme determinado. ¿Mm? El color de la indumentaria es fundamental. Por ejemplo, el blanco, que generalmente se lo utiliza, las mujeres en épocas, por ejemplo, de veraneo, colores pasteles, ¿sí? O, por ejemplo, cuando van a una ponencia o van, por ejemplo, a un concurso, ya sea de magistrados, entonces usan colores pasteles, ¿para qué? Para que la persona que los entreviste también cuando van a buscar trabajo, también la persona pueda inspirarle esa cuestión de tranquilidad. Por ejemplo, si yo voy a buscar trabajo y, bueno, yo no me voy a poner un vestido color todo rojo, despampanante, exuberante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el rojo, en ese caso, depende, digamos, en este caso la entrevista de trabajo, el rojo significa una persona de mucha personalidad. No cualquiera usa el rojo. ¿Sí? Entonces porque esa persona tiene una personalidad bastante fuerte. Entonces, para ir a buscar trabajo no se recomienda eso. Yo lo aprendí porque el año pasado me recibí de asesora de imagen. Entonces, nos decían a nosotros en la facultad que cuando usen el rojo, por ejemplo, tienen que ser en determinados casos o saberlo llevar. Por ejemplo, ha sido muy criticada
en el último acto donde asume Milei la presidencia, porque la ex vicepresidenta estaba todo de rojo, Cristina. Entonces ha sido muy criticada. ¿Por qué? Porque todo rojo implica lo que es el poder, la personalidad. O, por ejemplo, si usamos todo blanco, que muchas veces se utilizó en algunas primeras damas, el blanco tiene que ver, lo asocian mucho con la religión católica. Entonces ya el blanco representa un poder. Entonces una persona que utiliza en un acto determinado todo blanco, desde los zapatos hasta la cabeza, y si no es la protagonista, y es algo, una potencia bastante fuerte, que también la criticaron a Cristina en un acto porque estaba junto con el Papa. Entonces ya el poder del color, todo eso suma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a eso. El negro, que generalmente es un color por excelencia, ¿por qué? Porque lo que da es discreción a la gente, al orador en este caso, le da discreción, le da como seriedad, elegancia. Pero también se le puede dar unos tips, digamos, distintos para cortarlo. Por ejemplo, en mi caso, la vestimenta un negro, pero yo le doy el tinte rojo, por la personalidad que tengo, ¿se entiende? Entonces ya no es, o sea, es llamativo, digamos, el rojo, pero le doy el tinte, pero eso ya depende de la persona y depende de la personalidad. Aparte, el rojo me fascina. Bueno, el azul lo usan mucho los políticos. ¿Por qué? Porque es un color de diplomacia, es un color donde la gente, digamos, en este caso los políticos, que tienen que inspirar ese respeto. Entonces es como un color más institucional, podríamos decirlo así. El marrón, que generalmente se lo utiliza en actos, ya sea funcionarios, se lo utiliza, digamos, en actos que no son tan estructurados, por ejemplo, cuando se van a inaugurar una cancha de vóley, por ejemplo. Y el funcionario puede utilizarlo al marrón, ¿por qué? Porque es un color elegante sport. Va a dejar el azul, entonces si lo combina con un marrón de acuerdo a distintas tonalidades, es bueno para ese tipo de evento. Al verde lo voy a dejar al último. El amarillo es bueno también, pero hay que ver cuál es la tonalidad. Si yo me voy con un amarillo así bien fosforescente y voy a llamar la atención frente al auditorio. Entonces, generalmente se utiliza el amarillo, pero en unos colores más bajos, más pasteles. El rojo, como les digo, que tiene que tener mucha personalidad. Y el verde, aunque ustedes no lo quieran creer, el verde es el color por excelencia en la oratoria, en las distintas tonalidades. Cuando ustedes, les doy este consejo y que les va a ir muy bien, cuando ustedes quieran ir a algún acto para concretar algo de algo o con una reunión, vayan con color verde. En el hombre pueden usar un pañuelo de color verde en el saco, ¿sí? O una tonalidad de algo, digamos, que lo distingan, un verde en distintas tonalidades. Y las mujeres también. ¿Por qué? Porque el verde en la oratoria significa lo que es armonía, tranquilidad. Entonces al receptor, aunque ustedes no quieran creer, les da esa, digamos, tranquilidad, esa armonía, e inclusive el diálogo que se va a llevar a cabo va a ser mucho más fluido. Y me ha pasado porque hay alumnos que yo tenía de oratoria que estaban por presentar una tesis o defender un trabajo en un terciario. Me decían, usted sabe, profe, que yo me fui con, no sé, un pantalón verde botella y usted sabe que ha sido distinto. La mirada ha sido distinto. O cuando fueron a conseguir trabajo que tuve la oportunidad de coacharlo, por decirlo así, a una gente de acá de un comercio, a la gente que estaba a cargo de venta de salón. Entonces ellos me decían, usted sabe que nosotros hemos implementado así y ha sido distinto. Porque la visión del receptor, como les digo, el receptor percibe mucho. Y si yo tengo esa, digamos, esa presentación con este color y toda la indumentaria, nuestra oratoria va a ser mucho más tranquila y el receptor la va a poder percibir mejor. ¿Sí? Entonces, por excelencia, usen el verde.
la presencia escénica, la importancia, es lo que yo les decía. Cuando ustedes tengan que estar acá, o ya sea en una audiencia, o ya sea cuando tengan que dar un discurso, como les digo, es el amigo por excelencia del orador. Entonces yo me paro acá y ustedes tienen que conectarse con la audiencia. Pero ¿cómo se conectan? Hay una energía acá. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es invitar al receptor que sea parte de lo que ustedes van a decir. Porque ustedes estando acá, ustedes son los únicos que saben qué es lo que van a decir. El receptor no sabe nada. Entonces manejen ustedes la situación. Si ustedes están acá, siempre con apertura, pueden ubicarse hacia el costado para que no sea tanto tiempo acá. Ustedes pueden desplazarse hacia acá. Si ustedes se sienten más confiados para que el discurso no sea acá y acá, pueden ir hacia adelante, ¿sí? Y cuando ustedes ya tengan el manejo del campo escénico, por decirlo así, ya se manejan ida y vuelta, ¿sí? Ida y vuelta y manejan, ya hay apertura. Esta cosa de hacerlo intervenir, lo que ustedes tienen que tratar es que la otra persona disfrute, se descontracture. No esté todo el tiempo así porque si no sufre la otra persona, no. Invitarlos para que la persona se interese de lo que ustedes están diciendo, ¿sí? El contacto visual, mirar a las personas hacia los ojos, no mirar así, sí, porque la oratoria, no, mirarlo, mirar a las personas, mirar a la persona que está al último, a la que está adelante, ¿se entiende? Eso es lo que se necesita, tener ese contacto para que yo sepa quiénes son los que están acá. Yo, por ejemplo, yo estoy acá y yo sé quién está, es más, yo sabía de la persona que estaba bostezando al último. O sea, sabía. ¿Por qué? Porque también la persona, también la había incluido en esto. De eso es lo que se trata, de que hay que incluirla a la persona, al receptor, que todos haya esta comunión entre lo que es el orador y el receptor. Las expresiones faciales, siempre una sonrisa. Ha venido Mabel. Me encanta que estés, Mabel, acá. Esto de la conexión, de mirar a la cara, de ver las expresiones, ver que la persona bosteza, ver que la otra persona se toca la cara, se toca la barba, se toca el pelo, está así, está durmiendo o lo que fuese. Tener ese contacto, ver esas expresiones. Yo, por ejemplo, yo sé las expresiones que están teniendo la mayoría. ¿Por qué? Porque yo como oradora estoy involucrada y la idea y mi misión en este día de hoy es de que ustedes se lleven un mensaje, que se lleven herramientas para aplicarlo en las funciones que les toca hacer. ¿Se entiende? Mover el cuerpo, como les digo, mover esto, estar detrás de un atril, ¿sí? Hablar, pero no esto. Generalmente la persona que lee, está bueno que lea, pero también levantar la mirada y que el discurso sea también inclusivo, ¿sí? Yo hablo, la miro a Gaby, o la miro a Mabel, o miro allá, o lo miro a Leo, o lo miro al doctor acá, al doctor Molinuevo. ¿Se entiende? Entonces hacerlo inclusivo, no esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde me da como una barra, ¿no? Esta cosa de una limitación. Si yo hago esto, lo hago partícipe. Si yo muevo las manos, lo incluyo al receptor hacia lo que estoy diciendo. ¿Sí? La energía. La energía del orador es muy importante. Si yo tengo una energía baja, y es muy posible de que el receptor lo perciba eso. Entonces tiene que tener pilas, tengo que tener energía, el orador tiene que ser una vitamina para el receptor. Porque si yo tengo esa energía que es débil, que no me puedo mover o lo que fuese, o por ahí estoy dudando o estoy temeroso en mi oratoria, la energía se cae. Entonces se vuelve aburrido, se vuelve tenso, se vuelve denso el clima. Y la oratoria, ¿qué voy a lograr? Furcios, voy a lograr los vicios, voy a lograr la dilución de consonante, la anexión de consonante, lo que les acaba de decir. ¿Estamos? ¿Cómo la están pasando? ¿Están aprendiendo o no? ¿Sí? Bien, consejos. Consejos para actuar en público. El cuerpo debe tener un equilibrio mental y físico.
Yo estoy acá, aquí y ahora. Mi misión es que todos se vayan aprendiendo algo. Algo de hoy van a aprender. Algo de aquí en la casa van a llevar y lo van a debatir y lo van a procesar y lo van a aplicar. Dieta equilibrada y respetar horas de descanso. Obviamente que cuando ustedes vayan a dar un discurso, vayan a una audiencia o todo, no se van a comer un locro antes. ¿Se entiende? O sea, tienen que tener una dieta equilibrada. No van a estar, o sea, traten, ¿por qué? Porque si yo como en exceso y quiero decir un discurso, es muy posible de que no tenga la respiración diafragmática que necesito, como les decía, la respiración diafragmática, para poder tener una mejor oratoria fluida. ¿Por qué? Porque me voy a sentir pesado, porque me voy a sentir con sueño, porque me va a agarrar la famosa modorra y no voy a saber qué es lo que estoy diciendo y voy a hablar y voy a tirar frutas por cualquier lado. Entonces, tengo que tener una buena concentración, una dieta equilibrada, bien, sana. Trabajar en condiciones ambientales óptimas. El clima laboral es fundamental. Si yo trabajo en un lugar donde hay tensión y la oratoria se vuelve como más tensa, entonces capaz que yo le digo algo a Gaby en el momento de trabajo y ya Gaby lo interpreta mal, porque ya mi oratorio, porque ya no hay predisposición. Entonces hay que trabajar en un buen clima de trabajo, porque aunque ustedes no quieran creer, eso influye mucho en la oratoria. ¿Por qué? Porque mi oratoria es fluida, cumplo con todos los requisitos, pero la otra persona no me lo va a responder. Me va a responder de una distinta manera porque está con otros humores. Entonces, esta cuestión tiene que haber esto, ¿no? Y si está malhumorado, prefiero callarme, no decir nada, que pase la cuestión y recién, ¿por qué? Porque la oratoria después se transforma en una cuestión más tensa, más densa y después podemos llegar a tener una oratoria que no es conveniente, ¿sí? Otra, buscar el propio estilo y no compararse. Ustedes son ustedes. Ustedes no tienen que decir, yo quisiera ser el orador como, el gran orador como Abraham Lincoln. O yo quiero ser un orador como Obama. O yo quiero ser un orador. No se comparen. Ustedes son ustedes. Ustedes tienen que manejar su propia oratoria. Si ustedes tienen estas herramientas, decir, esto es lo que soy, defiendo. Si yo he preparado un discurso y lo tengo que decir frente a un auditorium, lo respeto, me preparo para hacer ese discurso totalmente y defiendo mis ideales, defiendo mi trabajo. Cuando yo presento un trabajo en la facultad con el cual yo me tengo que recibir con esto, lo defiendo. Por eso ahí es donde vuelvo a lo que yo decía anteriormente, tienen que tener confianza en ustedes mismos. Si ustedes no tienen confianza y no me la creo, no creo lo que digo, entonces ¿qué convencimiento puede darle el receptor? Si yo no me la creo, si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si yo digo es blanco y mi discurso dice blanco, yo le tengo que transmitir que es blanco y la audiencia se tiene que ir con que es blanco. Entonces, ahí es donde eso es muy importante. La confianza en uno mismo. Si yo tengo problemas para decir algo porque me he trabado, porque tartamudeo, por lo que fuese, porque tengo un ceseo, porque tengo cualquier problema, no importa. Porque el mensaje tiene que llegar igual. Porque si yo tengo convencimiento de lo que digo, va a llegar una oratoria fluida y bastante limpia al receptor. Aumentar la autoestima y trabajar la autoevaluación. Eso. Yo puedo, tengo que hablar para 200 personas mañana, no me importa, yo puedo, yo para eso me preparo, para eso tengo los tips de oratoria, me preparo, confío en mí, confío en que todo va a salir bien, siempre eso, siempre ser positivo con uno mismo. Uno tiene que reconocerse sus debilidades y su fortaleza. Si uno no se reconoce su fortaleza, bueno, estamos en el horno. Entonces, uno tiene que decir, yo puedo, sí, me puede pasar tal cosa. Como me ha pasado que no andaba el proyector, pero no he dicho, no me anda el proyector, ¿qué hago? No, bájame, Emanuel, las cosas, no. Esto sigo, como sea, sigo, porque el objetivo era enseñarles, porque para eso estoy aquí, para enseñarles oratoria. No realizar repeticiones incansables.
esta cosa que hay muchos discursos o a veces en algunas audiencias que vuelven a plantear los mismos hechos, y si ya lo ha planteado usted en su momento, sí, pero queremos, no es un hecho nuevo, sino que volvemos a decir lo mismo y volvemos a repetir y volvemos, no, tiene que ser corto, preciso. ¿Por qué? Porque si yo doy un discurso corto, preciso, mi oratoria va a ser fluida, no va a tener vicios, no va a tener furcios. Y centrar la atención sobre uno mismo y sobre nuestro trabajo realizado y no sobre lo que puedan opinar los demás. Centrarme en mis cosas, centrar en el discurso, prepararme para la audiencia de mañana. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los que le tengo que plantear al juez? ¿Cómo es a ver, esto es lo que he preparado, mi discurso para mañana, tengo que hablar para 200 personas. Bueno, esto es, me centro en eso. Y la opinión de los demás es subjetivo. Mientras yo cumpla con mi objetivo y mientras yo cumpla de decir, bueno, este es el mensaje que yo quiero transmitir al receptor, lo demás, como decía la canción, es teatro. Bien. Las distintas tipos de oratoria. Acá estamos en lo bueno. Acá tenemos los distintos tipos de oratoria. Está la social, la pedagógica, la política, la religiosa, la militar, la artística, la empresarial y la forense. La oratoria social es la que usamos en la vida cotidiana, ¿sí? En reuniones, en la vida diaria. La pedagógica es la que usamos, la que transmite una cuestión, digamos, cultural, ¿sí? Y generalmente es disertada por grandes académicos, grandes catedráticos. La política, bueno, es la oratoria que usa el doctor Molinuevo acá como político, es la que, digamos, utiliza, son herramientas necesarias que tiene que tener para una oratoria para, en el caso, por ejemplo, en épocas electorales. ¿Para qué? Porque el objetivo es de convencer al votante sobre el candidato. La religiosa, que se denomina también una oratoria sacra, que la utilizan, en este caso, en las iglesias, en los cultos religiosos. La militar, ¿sí? Que la utilizan a veces en las Fuerzas Armadas o en la policía, ya tienen, digamos, como un cierto léxico determinado. La artística, que es la que usan los actores, los cantantes, ¿sí? Que son como determinadas, que en realidad la oratoria propiamente dicha, lo que yo le estaba diciendo, todos los ejercicios, todo, es para la oratoria en general. De ahí, de lo que existe la militar, la artística, la empresarial, que se le utiliza justamente en las empresas, y la forense, que en este caso se le utiliza en la parte judicial, digamos que son léxicos de determinadas oratorias. Pero en realidad los tips que yo les he dado, que es la relajación, la respiración y todo, se lo utiliza para todo. Después se utilizan las herramientas, bueno, a ver, ¿cómo tengo que preparar el discurso en el caso del político? ¿Cómo tengo que preparar la audiencia para mañana porque tengo que defender a una persona? ¿Se entiende? Entonces depende, la oratoria, depende, digamos, el léxico que yo voy a utilizar. 3 reglas. Las cualidades del orador, que son las internas y las externas. Pero antes hablamos acerca de lo que es la oratoria forense y las técnicas de litigación oral. Con respecto a la oratoria forense, nos sirve ¿para qué? Para que nosotros nos podamos desempeñar mejor, ya sea en el lugar donde nos toca estar, como magistrados, fiscales, funcionarios en general. Y aparece lo que es las técnicas de litigación oral. En este caso, con respecto a las técnicas de litigación oral, hay que tener en claro cómo voy a llevar a cabo, en este caso, una audiencia. En el caso, por ejemplo, de la parte penal, porque como decíamos, estábamos hablando acá con el doctor Walter Varela, ahora bueno, se ha implementado lo que era la oralidad, cuestión penal, y después ahora está lo que es la oralidad civil. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es cómo voy a preparar esa litigación. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que tener para poder llevar a cabo eso?
Las 3 reglas, las cualidades del orador internas y externas. Depende de dónde estén. Con respecto a las cualidades del orador interna, en este caso, las cualidades del orador, en este caso de la oratoria forense, es que haya, sobre todo, ¿qué creen ustedes? A ver, Gaby, ¿qué crees vos de una oratoria? De una oratoria forense. A ver, les voy a preguntar, ¿qué crees vos que tienen que tener un orador en la oratoria forense? A ver, vamos a ver, que te veo estudiosa. No sabe, no importa, si acá no está. A ver, Luisita, ¿tampoco? A ver, acá. A usted le voy a preguntar, que usted está así, como seriecito, así como muñequito de torta. A ver. No, no sé. No saben. ¿No saben? ¿Quién? Seguro. A ver, allá. Ay, este buen alumno que tengo acá. A ver. Con respecto al público al que va dirigido, no tiene que tener demasiado tecnicismo. Muy bien. Muy bien. Aplauso. Muy bien. Más fuerte. Ese es mi alumno. Es decir, que no tiene que tener demasiado tecnicismo, es una de las causas, sí. En realidad, acá tiene que ver con una cuestión más humana. El orador tiene que tener primero buena fe de lo que digo, tiene que tener la verdad, tiene que ser apasionado del derecho, en este caso la oratoria forense. ¿Por qué? Porque si no hay buena fe, no hay nada de bueno, entonces ¿cómo es en este caso el magistrado? Tiene que tener ética. Si no, estamos hablando de cualquier cosa. Y con respecto a lo que dice allá mi alumno, esta cuestión de que tiene que ver con tanto tecnicismo, es verdad. Tiene que ser lo más simple posible, porque a veces mucha gente dice, pero es una oratoria forense, y se ve inclusive, por ejemplo, en mi caso, que yo veo, por ejemplo, en el juzgado cuando dictan sentencia, que a veces, ahora lo que se ha utilizado mucho, que está bueno eso, de que las sentencias tengan un lenguaje claro, para que toda persona que no sepa del léxico jurídico, digamos, entienda lo que está diciendo esa sentencia. Más allá de que se respeta una estructura, como ser, digamos, un auto y visto, un considerando, un resuelve, pero que la persona pueda tener acceso. Por ejemplo, en mi juzgado, en las sentencias, sale una sentencia y abajo hay un lenguaje más claro. ¿Para qué? Para que la persona cuando la lea diga, esto quiere decir tal cosa. Entonces, por eso es que no tiene, como dice allá, no tiene que haber tanto tecnicismo, sino que tiene que haber ese acceso. Pero para que haya, digamos, esa lectura fácil, primero la persona tiene que tener conocimiento, la que lo hace la sentencia, o tiene que tener conocimiento de lo que dice. ¿Para qué? Para que pueda distinguir, lo digo en un lenguaje técnico, entonces después hablo como cualquier ciudadano, pero para eso tiene que tener preparación. El orador, en ese caso, tiene que tener preparación. Más allá, como les digo, de las cualidades internas, es decir, digamos que sea un enamorado del derecho, que pueda tener ética, que pueda tener objetividad. Entonces también tienen que tener esa cuestión de poder no bajar un nivel, no está bien dicho eso, pero tratar de estar, digamos, a la altura de la circunstancia y para que pueda ser interpretado por cualquier persona de lo que se está diciendo. ¿Mm? Con respecto a las cualidades externas, en este caso, tienen que tener, por ejemplo, tanto las internas, las externas también, como es muy parecido a lo que es la cuestión interna, de poder tener un cierto estilo. Yo, por ejemplo, como un orador, si yo, por ejemplo, como magistrado tengo una manera de pensar, una manera, si bien es cierto, hay distintos casos, pero si yo tengo, digamos, una manera de dictar sentencia, entonces tiene que ser, se tiene que notar eso. Porque ha pasado, digamos, que hay algunas sentencias que yo he leído en su momento, y eran sentencias que no se entendía, había muchas cosas. O, por ejemplo, me pasa a mí, porque yo en el juzgado tengo el cargo de prosecretaria, me pasa con los abogados cuando presentan los escritos.
presentan y mandan doctrinas, jurisprudencias y todo, y en el petitorio no dice nada. Entonces, por eso, tiene que ser claro, preciso. Y yo sé cuando el abogado corta y pega, porque cita jurisprudencia o cita doctrina que no tiene nada que ver con el hecho. ¿Se entiende? Entonces, por eso tienen que tener conocimiento. Esas son las cualidades. ¿Y por qué pasa eso? Porque el orador no falta de lectura, falta de conocimiento y pide cualquiera. O sea, pide que le den manzana y yo le doy pera. Entonces, no se entiende. Entonces, a ver, primero, conocimiento de lo que digo. Si me voy a una audiencia, ¿cómo es? ¿Cómo son los hechos? ¿Para qué? Para que yo maneje una buena estrategia de defensa. O si tengo que plantear una querella. Entonces, conocimiento del hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación? ¿En qué me fundo? ¿Cuál es el derecho? ¿Qué artículos voy a aplicar? ¿Sí? Pero si yo tengo desconocimiento, entonces yo digo cualquiera y mi oratoria, imagínense, si yo tengo que exponer algo en manera, digamos, verbal, y no voy a saber. Entonces, conocimiento. La materia del discurso, tengo que prepararlo. Tengo que preparar y decir, bueno, estos son los hechos, bueno, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a fundamentar esto? Siempre con fundamento. En la oratoria, cuando yo transmito algo, como les dije del principio, la oratoria es el arte de hablar, yo tengo que fundamentarlo. Y en este caso, en la oratoria forense, se lo tiene que fundamentar. ¿Para qué? Para que yo, si me presento algo y después la otra persona me contraataca, por decirlo así, y bueno, yo sepa cómo me voy a defender. Pero tengo que tener conocimiento jurídico, básicamente, sí o sí, y si no me pondré a estudiar. Pero para eso, para tener una mejor oratoria, tengo que estudiarlo, tengo que saber defender, tengo que decir, bueno, tengo conocimiento de esto, defenderlo y fundamentarlo. Y el estilo. Cada letrado, cuando se presenta a una audiencia, tiene su estilo. Y ya uno ya sabe cómo es. Porque pasa en audiencias de que hay a veces que cuando tienen que exponer algo y ya exponen a veces jurisprudencia o exponen. Me ha pasado que en el juzgado, cuando se hizo una audiencia y se dictó sentencia de manera verbal. Yo justo fui porque no estaba el otro funcionario, tuve que estar presente en la audiencia y se hizo una sentencia de manera verbal. Entonces pusieron los alegatos de forma verbal en ese momento. Entonces la persona que no tiene conocimiento y no sabe, no tiene una buena oratoria, y es muy posible de que lo pierda. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la oratoria? ¿Se dan cuenta que tiene que estar preparado, que no es hablar por hablar? Y me pasó en ese momento que la persona no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque todo el proceso, la persona cómo se manejaba con corte y pegue los escritos. Entonces, al momento de defender, en el momento oportuno, procesalmente, cuando tenía que defender, no, y lo perdió el juicio. ¿Se entiende? Miren hasta lo que ha llegado, porque tenía desconocimiento. Entonces, la otra persona tuvo una oratoria excelente, ha defendido, ha expuesto, porque tenía conocimiento de las cosas. Por eso es importante lo que es la oratoria, y más sobre todo en la oratoria forense. Pasando eso, se viene una revolución. La oratoria y la inteligencia artificial. Es preocupante, digamos, por un lado, y no tan preocupante por el otro. ¿Por qué preocupante? Preocupante, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial es como que ha revolucionado en este caso lo que es la oratoria. Hay algunos que están de acuerdo y otros no, por eso vamos a sacar las conclusiones.
Porque la inteligencia artificial, si bien es cierto, es una parte, digamos, de la informática, de las cuales nos brindan herramientas que es necesario, digamos, de tener lo que es la inteligencia humana con respecto a la percepción, aprendizaje, pero ha revolucionado en la oratoria. Hay formas en que la revolución a la oratoria, por ejemplo, la creación más rápida de presentaciones, una herramienta de presentación basada en la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que con la inteligencia artificial es como que las presentaciones que podemos hacer, por ejemplo, de alguna ponencia, es mucho más rápida, se simplifica mucho mejor. Luego está lo que es el diseño atractivo visual mejorado, las plantillas personalizables, por ejemplo, qué sé yo, que me mando un PowerPoint tremendo y que tiene toda la tecnología, entonces todo entra por los ojos. Pero aquí es donde quiero llegar, donde dice el análisis de datos preciso, las funciones interactivas. O sea, yo a la inteligencia artificial le mando información constantemente. Por ejemplo, bueno, yo necesito tal cosa y la inteligencia artificial me lo arma conforme a lo que yo quiero. Mejora la accesibilidad a las presentaciones multilingües. Se ha generado ahora las ponencias que hacen con la inteligencia artificial puede ser traducida a distintos idiomas. Hay una que yo vi que estaba transformada en quechua. Y uno dice, ¿cómo? Sí, en quechua estaba, digamos, una ponencia que yo vi, y era una ponencia muy buena, y estaba traducida en quechua, que es un orador tan solo que sepa, digamos, que sea bilingüe, sabía, digamos, de todos los idiomas, hasta eso. Y luego están las presentaciones que son coherentes y profesionales que marcan un mensaje. Todo tiene que ver con la tecnología. ¿Y por qué es la revolución esta, más allá de lo visual y de todo? Hubo grandes oradores, como por ejemplo había decanos de facultades de Sevilla, por ejemplo, y Ponce de León, que él decía que la oratoria, precisamente, jamás se va a comparar la oratoria, por ejemplo, de un abogado litigante con la inteligencia artificial. Nunca. Y lo expone, ¿por qué? Porque el orador transmite emociones, cosa que la inteligencia artificial no lo va a hacer. Esa es su postura. Porque dice que si yo doy un mensaje, ¿qué hace el receptor? Lo percibe. Entonces hay ida y vuelta, a comparación de lo que es la inteligencia artificial. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos simplifica en muchas cosas, pero no significa de que, por ejemplo, tiene que haber, o por ejemplo, un discurso. Si yo tengo que dar un discurso frente a un montón de personas y yo quiero provocar una sensación de ¿qué? De que esa persona se siente identificada con el discurso, con lo que digo, con lo que hago, con lo que quiero transmitir. La inteligencia artificial no. Entonces, ahí es donde hay esa, digamos, esa revolución, porque decimos, bueno, ¿cómo va a ser el día de mañana en el caso, por ejemplo, de una audiencia? Si tenemos que hacer una audiencia o tenemos que dar un discurso, ¿va a producir el mismo efecto? Si la oratoria es el arte de hablar, si la oratoria yo transmito algo, transmito sensaciones, de lo que yo transmito la persona puede decir, che, qué bueno o qué malo, o le provoco algo. Con la inteligencia artificial no. Últimamente he visto ahí en redes que ahora en otras partes del mundo se supone que dice que van a reemplazar los robots a las mujeres y a los hombres. ¿Qué opina usted, doctor Varela? O sea, eso. Pero ¿cómo va a reemplazar un hombre a la mujer si es un ser humano? El ser humano transmite cosas, transmite emociones, transmite esa sensación. ¿Y dónde quedan los matices de la oratoria? ¿Y dónde queda la tonalidad que yo le decía, los tonos, los matices? ¿Dónde quedan los colores? ¿Dónde está la impronta de que yo, cuando digo algo, cómo lo digo? ¿Cuál es el efecto que va a causar con mi mensaje? ¿Dónde queda eso?
Entonces, esa es la conclusión que yo quiero que ustedes se lleven a sus casas. O sea, estamos en otra revolución ahora y decimos, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿La inteligencia artificial sí nos sirve? Sí nos sirve, porque estamos en otra época. Pero con respecto a la oratoria propiamente dicha, ¿está bueno? Yo voy a poder expresar lo que siento, o sea, cómo lo digo. Yo le voy a poder provocar alguna emoción, sensación al receptor. Entonces, para pensarlo. Así que quiero que... Sí, corazón. Bueno. Quisiera saber, ¿el orador trabaja con la razón o con las emociones? El orador transmite con las dos cosas. ¿Por qué? Porque ahí yo, después para finalizar, y te voy a contestar la pregunta con una frase, que justamente con eso termino. Trabaja con las dos formas, con la razón y la emoción. Yo pienso lo que voy a decir, ahora tengo que trabajar cómo lo digo para poder transmitirle la emoción a la otra persona. De ahí que el receptor lo perciba, ya eso escapa de mí. Mi intención era transmitir esto. De ahí yo no sé cómo piensa el otro. ¿Mm? Claro, que se lo capte y se de acuerdo. Eso. Ese es el fin, de que lo capte, ¿no es cierto? Por eso yo doy el mensaje, ustedes lo captan, lo reciben y de ahí queden ustedes qué emoción les puede provocar con el mensaje que le da el orador. ¿Mm? Y para terminar, y te contesto esa pregunta, Caterina, termino con esta frase que me ha parecido buenísima, de este orador de Atenas. El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, esta frase me ha parecido muy buena porque a veces nosotros pensamos, pero no sabemos expresar. Y es fácil. ¿Cómo vamos a expresar? Tener confianza en uno mismo. Decir, bueno, yo confío en mí mismo, digo las cosas, hay que saber cómo uno lo dice también. Para eso también hay tips para ver cómo digo, para que el mensaje, mi intención sea de buena manera. Pero si nosotros no lo expresamos, estamos al mismo nivel de la persona que no sabe pensar. Esa frase me ha parecido muy buena para plantearlo en el día de hoy, porque realmente para mí es primero un honor de que el Centro de Funcionarios, ante la persona del doctor Walter Varela, me haya convocado, porque la idea esta de la oratoria surgió desde... Yo estaba en mi casa un día y yo le planteé un proyecto al doctor Alejandro Molinuevo en su gestión de poder aplicarle a los adolescentes, porque van a ser nuestros futuros gobernantes el día de mañana. Entonces, yo cuando lo pensé, la problemática, porque digo, es bueno hacerlo, digamos, en los adolescentes, casualmente en los últimos años del secundario, porque ellos a veces cuando van a exponer o cuando van a buscar trabajo, no saben cómo se van a desenvolver. Entonces yo creo que desde ahí salió esto y traté de seguir estudiando, perfeccionándome y enseñarles a los distintos establecimientos acá de Concepción y alrededores, que hemos tenido muy buena respuesta, y también se sumó lo que era el miedo escénico también para el público en general, porque muchas veces nosotros podemos tener conocimiento de las cosas, pero no sabemos cómo lo decimos. ¿Por qué? Porque nos gana el miedo, porque nos gana la ansiedad. Entonces, la oratoria es una de las herramientas necesarias y fundamentales, y que a veces no le damos importancia. Y el sueño sería, en lo particular, que la oratoria sea, digamos, incorporada como una asignatura obligatoria en las escuelas. Porque si nosotros no sabemos hablar, no sabemos expresar, eso se va haciendo un vicio más grande, y después cuando estamos en un cargo determinado o cumplimos una función, no sabemos cómo lo vamos a expresar.
y nos auto boicoteamos y decimos, bueno, uy, no sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo. Entonces, yo creo que desde niño ya tendríamos que tener esa base para tener una oratoria mejor. ¿Mm? También. Entonces, la idea es, y ahora le estaba diciendo al doctor Walter Varela que tengo un proyecto para la gente, para los policías de la oratoria policial, que me parece muy buena, que se está aplicando en otros países, y me gustaría, le mandé el proyecto al doctor Walter Varela, que está bueno, para que tengan una mejor oratoria policial, para que tengan una mejor fluidez y demás. Así que está en proyecto eso y me gustaría, digamos, de que se incursione acá en Concepción, que sea una de las primeras ciudades del país, podría decirlo así, de que incorporemos lo que es la oratoria policial, hacer un concurso de oratoria policial, que eso me parecería, lo hacen en México, ¿cómo no puede ser acá? Algo fácil, algo bueno, algo productivo y que nos va a llevar a un buen puerto. Así que me gustaría que seamos los primeros, que seamos los pioneros en la ciudad de Concepción para que llevemos a cabo eso. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente, primero por su tiempo, primero por estar acá, porque sé que habrán dejado muchos compromisos por asistir acá. Les agradezco de corazón a todos y a todas. Para mí es un honor volver acá, volver a este espacio que amo, que es el escenario. Lo que necesiten, estoy a su disposición, siempre para el bien común, para el bien de la comunidad. Yo soy una más de todos ustedes y bueno, y a disposición al 100%, les agradezco de corazón y para mí es un honor de haberles brindado mis conocimientos hacia ustedes. 1.000.000 de gracias. Gracias. No se me vayan. En el agradecimiento final a nuestra distinguida expositora, sabía que iba a ser un éxito. Es un descuento, por ahí nos une también en la mitad, pero el profesionalismo siempre es primero y siempre queríamos aportarles a ustedes un evento de alto nivel académico. El agradecimiento al doctor Alejandro Molinero, que desde el primer momento cuando presentamos este proyecto nos dijo que sí. A todas las autoridades del municipio, agradecido de corazón en representación de todo el Centro de Funcionarios Judiciales de la provincia de Tucumán, y como decía al principio, que Concepción también haga punta en esto, porque nos sentimos parte de esta ciudad y porque somos más que nada sureños, y nos sentimos orgullosos de que generemos estas actividades de alto nivel académico para todos ustedes, para toda la provincia, porque nos sentimos orgullosos de eso y queremos mostrarles hacia el mundo que estamos preparados para enfrentar estos nuevos y grandes desafíos. Inteligencia artificial, oratoria, o sea, estamos uniendo dos grandes extremos, filósofos como Pericles, y estamos hablando de la época de la Grecia antigua, y estamos hablando del futuro. Qué lindo que toquemos estos temas desde el sur de la provincia de Tucumán. Al señor jefe municipal, al doctor Alejandro Molinero, muchas gracias. A todas las autoridades de la policía de la provincia de Tucumán, agradecidos a todos los estudiantes, colegas que estuvieron acá presentes, fuerzas vivas, ciudadanos, a todos, muchas gracias. Nos llevamos muchas herramientas valiosas. Gracias a ti, Nati, y gracias a todos ustedes por construir un mundo mejor a través del conocimiento. Me honraría que el doctor Alejandro Molinero también pase hacia adelante, a los chicos también del Centro de Funcionarios que nos colaboraron, y a todos ustedes que participemos de una foto. Vamos a sacar una foto a estilo selfie para que ya lo subamos a las redes, para que quede este gran momento grabado para la inmortalidad.
Así que muchas gracias y vamos, por favor, no sé, Josué, ¿quién nos haría los honores? Lo que sí, como esto es desestructurado, les voy a pedir que todos levantemos las manos así para que saquemos la foto como que Oratoria 1.0 fue bueno. ¿Ah? Muchas gracias por estar. Así que bueno, ya saben, lo que necesiten, acá estamos. A la cuenta de 3, así, un fuerte aplauso. ¿Puedo pedir un aplauso muy fuerte para mí? Gracias. Sacamos una foto, las manos así. Así, ¡ay, qué lindo, qué lindo! A ver, a la cuenta de 3, así, 3 de 1, pero todo así bien pitucos, ¿no? Vamos. Millón de gracias, gracias.